Pero entonces, en la semana de comunicación, yo estaba como el comité organizador Ujú. e invitamos a Luis Gerardo Salas, que era el creador de Rock 101. Sí. David Byrne fue una cosa, también lluvia, o sea, llegamos, todo increíble, él un tipazo, su manager era una mujer. Ujú. Llegamos al Ángela Peralta y empieza a diluviar. Entonces, los cables estaban pegados con cinta canela, ¿te cuenta? Sí. Cosas. Y hubo dos traidores que se quedaron con la estación, que armaron todo un plan dentro del equipo de Rock Ujú. 101 y pues bueno, nos corrieron a todos. Terapia de Radio con Mónica López. Hola, bienvenidos a Terapia de Radio. Yo soy Mónica López. Es una producción original de Resonance. Amigos, bienvenidos una vez más a Terapia de Radio en este segundo episodio, una producción de Resonance. Este espacio donde platicamos los que nos dedicamos a la radio, productores, programadores, locutores, bueno, toda la gente que estamos involucradas en este mágico mundo, en donde hay sinsabores, en donde hay momentos gratos de felicidad, por supuesto, y de eso vamos a platicar el día de hoy también. Y como todo buen programa, pues no pueden faltar nuestros comerciales, así que síganos a través de YouTube si no se han suscrito. Ahí está nuestro canal Terapia de Radio y lo mismo a través de nuestras plataformas, ya lo saben, redes sociales, TikTok, Instagram, en Apple Podcasts, en Spotify, ahí estamos en todos lados. Y bueno, pues el día de hoy tengo el gusto de encontrarme con una de las voces para este segundo episodio que también me inspiró a hacer lo que hago el día de hoy, que afortunadamente tengo todavía la dicha de hacer, que es radio. Estoy verdaderamente feliz y rayada, Dominique Peralta, de que estés el día de hoy aquí Yo en más, Terapia de Mónica. Radio. Qué linda eres, gracias. No, al contrario, de verdad. Bueno, vamos a platicar un poco de todo un poco. Vamos, de tus 7 años que estuviste en una de las estaciones más emblemáticas y que marcó historia en este país, Rock 101. Además de muchas otras cosas más, porque primero que nada también quiero agradecerte que sin conocerme hayas aceptado la invitación y hayas pues estado disponible para esta sesión de terapia. No, al contrario, sé perfecto quién eres, te he escuchado y Muchas estoy feliz de estar aquí. Yo te agradezco a ti la invitación. No, al contrario, y bueno, pues vamos a relajarnos, Exacto. vamos a conectar, ¿verdad? Para iniciar con esta sesión donde vamos a platicar un poquito de tu historia, por supuesto, de todo lo que fue el estar en esta estación, también tu paso por Warner, en MBS, hasta pues, estos días de radio, Sí. hasta lo que estás haciendo el día de hoy. Exacto. Claro, sí, Bueno. por supuesto. Híjole, es que hay tanto material que platicar contigo. ¿Cómo fue tu primer encuentro como radio escucha? Porque, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando descubría alguna estación de radio que decía, wow, ¿qué es esto? Decía, no lo quiero dejar de escuchar, y lo escuchabas 24/7 y cuando te bañabas y cuando desayunabas y cuando comías y escuchabas radio todo el tiempo. ¿Cómo fue tu primer encuentro con Rock 101? ¿Cómo la encontraste? Mira, no me acuerdo exactamente cómo la encontraba, pero justo antes de venir estaba pensando cómo han cambiado los hábitos de consumo con el radio. Sí. Pero a quienes nos gusta la música, la queremos todo el tiempo, a toda hora y en todo momento. Sí. Y así era mi vida y estoy segura que muchas de las personas que están viendo esto, que están escuchando, estarán de acuerdo conmigo que necesitamos tener este estímulo. Y como a mí me gustaba muchísimo la música, yo estaba en la universidad Ajá. y de pronto descubrí, no sé exactamente cómo llegué a Rock 101, pero me hice fan inmediata. Y como Ujú. bien señalas, me bañaba, me vestía, me iba a la universidad, en el coche, en todos lados, todo el tiempo, hacía la tarea. Sí. Todo el tiempo la escuchaba, me encantaba. Pero fíjate que, curiosamente, estaba yo estudiando comunicación. Estudiaste en la Náhuac, ¿no? Estudié en la Náhuac, ajá. Y cuando la Náhuac, no sé hoy cómo sea, pero me tocaron grandes maestros. Ajá. Y la verdad es que fue un periodo muy padre. Creo que fue una carrera muy bien estructurada, con mucho contenido importante y que te daba muchas herramientas para poder salir adelante, ¿no? Yo en realidad quería estudiar Relaciones Internacionales en el ¿sí? Colegio de México, Ok. pero no sé si sepas cómo es el sistema y no No. sé si todavía es Existe. así, Ujú. pero es un año
entras y otro año, solamente hay un año, son salteadas las admisiones, eran en ese entonces. Ok. Y entonces cuando yo me había ido fuera de México Ajá. y cuando regresé faltaba un año. Y Ok. todos mis amigos de la prepa se habían metido a la náhuac y dije, bueno, ya me voy a meter. Hice el examen, entré y me metí a estudiar comunicación, según yo, en lo que luego me iba a la otra carrera. Pero la verdad es ¿Y que... como por qué elegiste comunicación? ¿Por feeling o Pues como estaban ahí tus porque amigos? todo, nada de lo demás me atraía. Ok. Y tenía muy claro que yo quería estudiar relaciones internacionales, según yo, junto con un amigo que él sí la estudió en el Colegio de México. Y pues dije, bueno, pues mientras. Y estando allí, de repente, no sé ni cómo, los de arquitectura me empezaron a pedir que les hiciera la voz para sus audiovisuales, porque en esa época ya hacíamos audiovisuales, Sí. entonces se grababa la voz en off se pasaban las transparencias, olvídate del Sí, video, o sí, sea, sí, por sí. supuesto, Sí, sí. sí había cine y todo, por supuesto, pero esto era para las transparencias y Sí. pues ahí es como que entré en contacto por primera vez con el tema de mi voz, ¿no? Ok. Bueno, entonces hice mi servicio social en Bellas Artes, en la dirección de difusión. Me fascinaba todo lo que veía, porque dice, ¿cómo es posible que haya tantas exposiciones, conciertos y eventos de teatro y nadie sabemos? Entonces ya me empezó como a girar ahí una inquietud de que había que difundir esto y esa era la división en la que estaba. Ok. Y de pronto encuentro Rock 101 y me encanta y ya, me vuelvo súper fan. No sé, tú la escuchabas, Sí. obviamente. Sí. Y no te acuerdas que una vez se cayó la antena y salió del aire un tiempo. Ajá. Bueno, yo estaba de luto, quería ir al Núcleo Radio 1000, pero no me daba tiempo de ir al Núcleo Radio 1000 a ver qué ¿Qué está demonios pasando? estaba pasando Sí. porque no podía escuchar. De pronto metieron como un promo de tenemos problemas y regresaremos pronto, pero fueron 1 o 2 días, una cosa así. Eran otros tiempos, ¿no? Sí, aparte no había redes O sea, sociales imagínate. como en donde informar, Sí, ¿no? exacto. Se cayó la antena. Se cayó, no literal, no sé si se cayó físicamente, Sí, la pero no transmisión. había Sí. señal, ¿no? No había señal. Entonces, bueno, estaba muerta de la preocupación. Y en la universidad organizamos la Semana de Comunicación. Que además era como eso novedoso, ¿no? Porque, bueno, yo me acuerdo, o además como que siempre has estado a lo mejor en la dualidad, digamos, ¿no? Porque en la competencia, por ejemplo, de la carrera de comunicación era la náhuatl o la ibero, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, en estas semanas de la comunicación también se picudeaban, ¿no? Sí, pues, en todo. Sí, ¿no? Era como 2 especies diferentes, ¿no? O sea, Ajá, como ajá. que era, según esto, decían que la ibero era mejor. A mí me tocó súper bien la náhuatl y ya. Pero entonces, en la Semana de Comunicación, yo estaba como el comité organizador e invitamos a Luis Gerardo Salas, que era el creador de Rock 101. Sí. Y ya sabes que como groupie, yo me porté muy bien y todo, o sea, hola, ¿qué tal? Pero estaba emocionada y feliz. Pero hubo un after en la noche Ok. en casa de alguien. Y ahí estuve platicando con él y bueno, yo ahí sí ya, es que no, y cuando se cayó la antena y me encanta y la escucho todo el día y tal canción y tal viñeta y me fascina. Entonces haber dicho, esta pobre, ya O sea, vio que eras cálmenla. Ajá. Y me dice, oye, ¿y por qué no vienes y me haces una propuesta? Y colaboras con nosotros. Ok. Y yo, pues, no sabía qué. Hasta que dije, claro, ¿por qué no? Porque obviamente me sabía muy bien la programación, Sí. pero dije, creo que hay todo, a lo mejor un programa de difusión cultural. El caso es que entré los viernes de 2 a 3 de la tarde y muy creativo el programa se llamaba El Programa Sin Nombre, porque y la música, no sabía cómo ¿Cómo ponerlo? encajarlo en una estación de rock, un contenido de esta naturaleza. Y sobre todo Cultural. porque dije, bueno, para romper un poco con lo que está pasando en la estación, ¿por qué no metemos música New Age? Ok. Que en esa época pues estaba como el boom, no era precisamente la música más apreciada, ni siquiera por la comunidad rock 101, pero yo tenía ganas como de ser Hacer algo ahí diferente. disruptora ahí, ¿no? Sí, Bueno, sí. entonces Luis me dijo, ¿Y órale, te va. gustaba el New Age? Más o menos, no particular, algunas cosas, pero Ok. no especialmente. Ok. Pero decía, ¿para qué voy a meter más de lo mismo? ¿no? Claro. Igual, para diferenciar este espacio, entonces... ¿Y tú ya tenías como tus locutores favoritos de Rock 101? sí, claro. ¿Quiénes Luis eran? Gerardo, Ajá. Jaime Pontones, Lynn Feinstein, por supuesto,
eran como los que más me gustaban en ese momento. Ok. Federico Lira había estado, creo que ya se había ido ya se había ido para cuando yo entré. Me gustaba su voz Ok. y el programa de las mañanas que hacían, que luego me enteré que lo hacía Rona Fletcher con él y con Memo, no me acuerdo cómo se apellida, era muy, Panorama 101. Ok. Era muy, de estos programas que siguen existiendo de The mañana, Morning, de, sí. ya sabes, Sí, Morning sí, Show, sí. que te animan y tal. Sí. Y luego me enteré que era grabado, pero parecía que estaba en vivo. Entonces, pero siempre parece que lo grababan. Y era muy divertido y me gustaba. Yo estaba en la universidad a esa hora, las Claro. muy pocas veces que lo escuchaba, también ellos me gustaban. Pero cuando yo entré, ellos ya no estaban. Ya no estaban. Exacto. Es lo que te iba a preguntar, ¿por qué la FM era grabada en ese entonces? Es que la FM, por ahí me parece que 82, 84, apenas estaba empezando. Toda la apuesta era para la AM. Claro, sí. Y ahí es donde estaba todo. De hecho, las FMs eran los lujos de las radiodifusoras y había muy pocas. Entonces, no se sabía muy bien cómo iba a funcionar porque, pues imagínate, trasladar años y años y años de una... Un formato. exacto, de un formato a otro. Entonces todavía no se sabía muy bien y como que no es que se le venerara, pero se le tenía como mucho respeto y apenas empezaba. Pero ese programa era grabado, ¿eh? Los demás ya eran en vivo. Ok. Entonces, pero sí hubo un momento al inicio en que se grababan las participaciones, ¿no? Las Sí. locuciones de las personas. Sí. Sí, es que además, como que ustedes de alguna forma trajeron una nueva forma de hacer radio, ¿no? Porque la radio como se escuchaba antes era el típico locutor, a lo mejor que era más estructurado, y ustedes le dieron la vuelta. ¿Tú tienes idea cómo nació Rock 101? Sí. ¿Te sabes la historia? Sí, más o menos. Luis Gerardo, su familia era parte del núcleo Radio 1000, entonces él entró a aprender sin realmente tener la vocación o sea, él creo que no pensaba estar allí como participando, pero poco a poco se fue involucrando. Era la época de La Pantera, del programa de Batas y Pijamas, Sí. y era esa época en la que las personas hablaban para pedir sus canciones, votaban por la que más les gustaba. Y creo que era una radio muy complaciente, porque por un lado estaban las disqueras, que eran las que traían los discos y las que te dictaban qué es lo que, no es lo que te dictaban, pero ellos te daban los discos. Sí, ellos decían que era lo que iba a sonar, pues. Que más adelante yo estuve en Warner Music cuando salimos de Rock 101 y ya me di cuenta de que hay prioridades regionales. Yo estaba en la parte de inglés, llevaba unos sellos americanos y allí tú tienes tus prioridades como label manager, que es gerente de producto, y luego, si quieres, puedes desarrollar otros artistas. Ok. Entonces, evidentemente me imagino que lo que pasaba era que como no había las tiendas de discos, ni podías importar tan fácil, ni revistas, ni películas, nada. No se pueden imaginar quienes son muy jóvenes lo que era la escasez de información y Cañón. de música. O sea, la Rolling Stone te tenías que inscribir, pero luego no te podías inscribir porque era en México. Entonces, Sanborns la traía y Sí. entonces ahí corrías, pero traían pocas. Sí. Y O luego no te alcanzaba el para New todas Mu- las Sí, revistas, para ¿no? todas, sí, porque eran muchísimas. El New Entonces Musical te ibas a Express, leer un ratito ahí. Sí, claro, ahí vas a ver, ok, me voy a aprender todo esto que dicen de los Rolling Stones, en Sí. fin. Entonces, en esta radio complaciente, y digo complaciente porque había una parte que era muy participativa, porque Batas, Pijamas y Pantuflas era un gran programa, Sí. era muy divertido. Sí. Al resto del día era, ¿por cuál votas? ¿No? Y estaba padre porque entonces marcabas por teléfono, te regalaban cosas y tal, pero no había una propuesta musical. Veníamos de esta imagen de los jóvenes que éramos, que eran personas que podían provocar una Sí, revolución revoltosos. después de los 60, Claro. después de todo lo que pasó en Tlatelolco. Claro. Ya habían pasado muchos años, no obstante seguía como El ese estigma. prejuicio, ese estigma, y no había una radio para jóvenes hecha por jóvenes, sino que eran adultos, ¿no? Entonces estaban como muy localizados los programas. Estaba Radio Hits, estaba Mario Vargas, que él era, pero era un señor que le hablaba a los jóvenes y era súper creativo y ocurrente. Y había diferentes espacios en donde encontrabas y de repente música, pero la música en ese momento, no sé si te acuerdas, que
había las versiones para radio, Sí, que las sí, versiones sí. para radio son como de 3 minutos Sí, y cortitas. cachito, Ujú. y había canciones que pues te podían durar hasta 10, 12 minutos. Ujú. Y había estaciones que tenían la delicadeza de ponerte el radio edit, Sí. pero había otras que te dejaban ir la completa y Sí, la sí, 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 cortaban a sí. los 3 minutos y entonces te quedabas muy desconcertado por ello. Ujú. Y bueno, en este contexto, me parece que Luis no le gustaba eso y habiéndose ido una época a Estados Unidos, tuvo la oportunidad de escuchar otras estaciones Mm. y en base a eso, con identificaciones promocionales, otros ritmos de locución, en base a eso se empezó a imaginar lo que sería Rock 101, también tomando de cosas que pasaban en tanto el núcleo Radio 1000, en el resto de sus estaciones, como en las otras, hasta que un día creo que tuvo que pelearse a capa y espada con los ejecutivos, porque la estación se llamaba Sonomil 101 Ujú. y le parecía que eso no comunicaba nada. Fue una gran batalla el lograr que se llamara Rock 101. Ujú. Se fue Federico a creo que Radio Hits, no sé a dónde. Y él asumió El la cargo, voz. ok. Ajá, Ujú. o sea, la voz, ¿no? Ujú. Porque él escribía todo y en fin. Ok. Y así es como nace Rock 101 con esta propuesta de música diferente. Tío, Ujú. estaba en sus 20 y tantos años. Claro. Entonces, tenías la oportunidad de viajar, traías discos y luego Ujú. empezaron a surgir estas Super Sound, no sé si Sí, sí, conocías, sí, sí. Sorba Sí. y todas estas pequeñas tiendas en donde Ujú. compraba. Pues, muchos de nosotros que participábamos comprábamos Los nuestra propia discos, música, claro. porque lo que te daban las disqueras no es lo que tú querías tocar. Y Claro. había cosas que no se tocaban que empezaron a sonar en la estación y eso claro que atrajo a todo este público desatendido, Ujú. que eran estos jóvenes que eran rockeros y que no necesariamente pertenecían a este estigma del rockero que está todo, que no destructivo, no propositivo, o sea, como que había una imagen muy negativa Ujú. del rockero. Y del Y, joven, de y los del joven, jóvenes, ¿no? sí, y Ujú. no teníamos, no se tenía espacio en ese Ujú. momento. Ujú. Y evidentemente se convirtió, sin serlo tal cual, en una radio contestataria, porque pues evidentemente la manera en que se hablaba, los programas que se empezaron a armar, fueron totalmente diferentes a la oferta que había en ese momento. Ujú. Entonces, por supuesto que llamó la atención de la población juvenil, porque pues estaba totalmente desatendida y empezabas a escuchar cosas que pues a lo mejor de pronto habías leído, así. Tus papás se iban de viaje y te traían, sabían que, o sea, en mi caso, que te encantaba la música y te traían así el disco de Ujú. los Doors o Ujú. algo así. Sí, pero ¿cuántas de esa gente no tenía a lo mejor la posibilidad o no tenía Exacto, ¿no? los Como de medios llegar para ahí, hacerlo, claro. porque de verdad no Sí. llegaba nada y No, todo no, no. llegaba tarde. Sí. Di que llegaban algunas revistas, Sí, porque sí. sí era todo un triunfo. Sí. Y a lo mejor era el número de 3 meses atrás, de Ujú. noviembre, y ya estábamos en enero, febrero, una Ujú. cosa así. Ujú. Entonces sí era muy complicado y pues claro que empiezas a tener la diversidad aquí. Y lo que era, y que creo que eso fue clave, eran las viñetas que acompañaban a las canciones cuando no había turnos en vivo. Y Sí. esas viñetas las hacía Luis, las grababa y las escribía. Sí. Y allí te daba una mini ficha técnica que informativa, pero también algo emotiva Sí. de lo que trataba la canción. Y eso distinguió porque había este dicho que dice que la radio es lo que sucede entre canción y canción. Ujú. Y sucedían cosas entre canción y canción, aunque no hubiera un locutor, porque estaban esas viñetas. Eran hermosas. Hermosas, Sí. hermosas. Y luego estuvo esta propuesta y la ejecución de la idea musical, que eran los domingos, los clásicos del rock de los 70, y allí, bueno, escuchabas cosas increíbles, acompañadas de sus viñetas. Entonces, no solamente estabas escuchando música, también estabas registrando información, Te ¿no? estabas documentando, claro. Exactamente, porque, como bien decías, no todo el mundo, a lo mejor tenía el interés o la capacidad de poder comprar una revista Ujú. o varias revistas Ujú. para estarse informando, porque no todo el mundo tiene ganas de estarse informando al respecto de lo que Yo está creo que escuchando. antes sí, ¿no, Dominique? Ahora no sé. Creo Sí, que es muy inmediato lo que sucede. Pero antes creo que sí teníamos esa hambre de saber. sí. Hoy tal vez lo tenemos tan accesible Es que todo hay que no sé. tanto y ¿cuántas canciones
salen al minuto Ya en sé. el mundo. Es una cosa Es una locura. inabarcable. ¿Cómo vamos a poder escuchar todo lo que hay? ¿Cuánta oferta hay? Así Es es. imposible. A Sí. mí hasta me pone nerviosa a veces, Te digo, abruma, ya, por sí. favor. Entonces, pues en esa época no había esa disponibilidad. Claro. Y Y no sé estabas si ávido, ¿no? ávido, sí. Y sobre todo si te gustaba la música. No creo que a todo el mundo, a ti también, por supuesto, que te interesaba, ¿no? Sí. Pero no sé si a todo mundo le llamaba la atención. Ujú. Y era como todo más lejano. Y creo que había como un halo ahí de misterio. Ujú. Y era como estar descubriendo al mundo a través de la música. Y Ujú. Rock 101 te abría esa posibilidad. Porque además empezamos a llegar personas que yo no lo sé, pero me parece que Luis de ninguna manera puso anuncios o reclutó gente de, a ver, vamos a ver quién puede ser un locutor. Como que fuimos llegando Ujú. para participar. Y creo que eso también abonó a que la estación se convirtiera en el ícono que fue, Ujú. porque las personalidades eran diversas. O sea, no era de que vamos a tocar el top 40 y el locutor tiene que ser animado y energético y muy vital y no sé qué. No había Cada quien era como era. sí, no había un modelo. Sí. Fue dándose. Ujú. Entonces, me parece que lo que proyectaba esa estación es el tipo de personas que empezamos a llegar. Ujú. Y así es como me parece que se fue formando el equipo. Sí, que cada quien imprimía a su personalidad y a su espacio. ¿Y quién le ponía los nombres? ¿Cada quien? Cada quien. Ok. Eras libre y absolutamente no había censura, no había línea, entonces podías hacer lo que quisieras. Claro, a veces te equivocabas y sí te tocaba Un una jalón de llamada orejas. de atención, Ajá. sobre todo cuando ya tenías un turno, Ujú. que todos los días, que yo empecé con ese programa Ujú. y no me acuerdo, fue 87 y no Ujú. sé si ese año, no, creo que fue en 88, Ujú. cuando fue ese histórico aniversario. Y digo histórico porque incluso en internet circula el video de cuando terminamos en un programa de televisión. Sí, sí lo vi. Después, Sí. 101 horas de Transmisión, transmisiones en que era la vivo. primera vez que se hacía eso. Digo, Exacto. con los años en muchas estaciones hemos emulado, ¿no? Ujú. O hemos tratado de replicar a lo mejor ese tipo de ejercicios, pero vamos, ustedes fueron pioneros. Sí, y todo era como, no sé ni cómo explicarte, no necesariamente improvisado, pero espontáneo, Espontáneo. ¿no? Como que había una efervescencia de Ujú. creatividad, Ujú. porque de pronto pienso que Rock 101 era como una página en blanco, Ujú. que se fue escribiendo, o más bien narrando, digamos, porque fue a través de la voz, poco a poco, minuto a minuto. No había un plan, estrategia de marketing y ahora vamos a... No. Y Claro. creo que allí estaba su encanto. Ujú. No digo que lo que hoy sucede Esté mal, sea claro. malo, Ujú. no obstante, esta frescura, esta capacidad de asombro y también, claro, que tenías la posibilidad de hacer lo que se te diera la gana porque no se había hecho muchísimas de las cosas que nosotros empezamos a hacer. Siempre Ujú. tiene que haber una primera vez, ¿no? Ujú. Y había cosas, como te decía hace un momento, que ya habían sucedido en otras estaciones, Ujú. pero aquí pues se hicieron de una manera distinta. Y aquí ese año estuvo muy divertido porque no salíamos muchísimo a la calle, pero sí de repente, Ujú. sobre todo en los aniversarios. Y esa vez las mujeres de la estación, que éramos 4 o 5, salimos a un table Ajá. de mujeres Ajá. con estos bailarines, Al Chip and Dale. al Chip and Dale, exacto, mira qué bien. ¿Existe todavía? La verdad no sé. No De sé. verdad no sé. Ajá, que está en Sí, Insurgente pero Sur. era muy Sí, pues ahí está, clásico, muy ¿no? Sí, sí, clásico. sí, sí. Entonces, ya sabes, todas las señoras chicas que iban a sus despedidas de solteras Ajá, y, ajá. ay, todo el mundo gritándole al bailarín y ahí ¿Y por qué se les estábamos, ocurrió eso? pues porque era provocador, ¿no? O sea, vamos Novedoso, a este sí. lugar. Ajá. Era por la noche que fuimos y se formó una cola de coches porque estábamos allí transmitiendo en vivo Y y los querían no conocer. circulaba Insurgentes, Ujú. se paró Insurgentes. Y así en distintos puntos de la ciudad, ¿sabes? Y éramos muchísimos y estuvimos tomándonos turnos porque fueron 101 horas Claro. de transmisión sin parar. Y fue toda una experiencia. Y eso además cohesionó al equipo, como Ujú. que nos hermanó de alguna Ujú. manera. Ujú. Ya nos llevábamos bien,
algunos, pero no habías convivido tanto con todo el mundo. Entonces sí fue algo muy que ayudó a que el equipo se consolidara de manera importante. Entonces fue muy padre. Pero te voy a decir algo, Mónica. No nos dábamos cuenta en lo absoluto de lo De que la estaba magnitud pasando. de lo que... No, porque la radio se hace en la soledad y tú lo sabes. Estás en una cabina con tu operador y tú piensas que no te está escuchando nadie. Y a veces si te pones a pensar hasta, No, no sé, qué te bueno, da o sea, pánico que dices, escénico, ¿no? sí, exacto, dices, pues qué bueno que no lo pensaba, porque no, hoy a distancia, después de tantos años, te das cuenta de lo que representó cuando salíamos a hacer ese tipo de cosas, o en Rockstock, que es este Claro, lugar, sí, pues sí, te dabas sí. cuenta también y te saludaba, ay, hola, y te escuché tu programa y dijiste esto el otro día y me encantó la canción que pusiste y tal. Pues decía, ay, bueno, sí me oyen, pero no, sonaba el teléfono, pero entonces Clemente, que era mi operador de la tarde, no le gustaba contestar el teléfono, entonces luego traje a alguien que lo contestara. Ok. Era muy chido, no, no sé, era otra cosa. Además, si vieras la cabina desde donde transmitíamos, era de pena ajena. Esto es un lujo asiático. Era chiquito, te lo juro. O sea, creo que era, hazte cuenta, de aquí, de verdad, ¿eh? Así, bueno, un poquito más, porque estoy exagerando. Que había un escritorio Sí, sí, mini. mini, Ajá. tú con tu silla, y ya Y era el micrófono así, y ya. un cubículo, mini, mini, mini. ¡Wow! Y con la esta de 8 tracks que metían los cortes, los discos sí teníamos para el LP, luego para el CD, Pero del pero otro lado del del otro operador, lado, sí. sí, pero tú pasabas por un pasillo y estabas así, la bolsa, pero los papeles, pero la revista, porque cuál computadora ni No había, teléfonos. sí. No, entonces tenías todas tus hojas y todo lo que consultabas, pues, para decir Claro, algo sí, interesante, el sí, periódico y tal. sí. Y era realmente diminuto. Y esa es la magia de la radio, ¿no? O Ujú. esa era la magia de la radio, que justo, o sea, yo me imaginaba un cabinón de, No, ya sabes, de hombre, primera. esa es de la otra estación, nosotros vivíamos en la pobreza. Sí, pero eso es lo que Sí. te imaginas, ¿no? Cuando estás escuchando la radio y te imaginas a los locutores o te los imaginabas. Hoy hay redes sociales y ya saben cómo somos, ¿no? Ujú. Pero esa era como la esencia, justo, ¿no? Sí, Wow. exactamente. ¿Cuándo dices, estoy enamorada de la radio o esto es lo que quiero hacer? ¿Cuándo te das cuenta que es tu pasión, que es lo que quieres hacer? Ujú. Yo creo que, bueno, empiezo cuando me empiezan a solicitar que haga los audios para la gente de arquitectura Ok. de sus audiovisuales, y alguien me dice, oye, ¿por qué no sacas tu licencia de locutor? Ujú. Imagínate, en ese entonces no podías salir al aire si Si no no tenías tenías. licencia de locutor. Ujú. Y yo, ¿y qué es eso? Bueno, total que ya investigué y dije, bueno, pues igual, pero nunca me imaginé que fuera a estar en la radio. Yo te digo que estaba ahí en comunicación porque dizque al año me iba a ir al Colegio de México a estudiar Relaciones Internacionales, pero creo que a los 3, 4, 5 meses dije, no, ya, me quedo aquí, me Te encanta. encantó. No sabía exactamente qué, pero Ujú. luego dije, me gusta este rollo de la voz, tiene potencial, en fin, saqué mi examen, Licencia. mi licencia de Que locución. además era Un examen, no perrísimo, ¿no? inventes, no manches. Sí, sí, que era Había perrísimo. conocimiento general, o sea, era por etapas. Entonces, primero el conocimiento general Ujú. y luego idiomas Ujú. y luego pronunciación. Y ese era oral. Entonces, o sea, no cualquiera podía estar al aire. No. Tenías que tener como una base mínima Ujú. para poder... Es un requisito mínimo para estar al Exacto. aire, ¿no? Para Y no poder todo el mundo comunicar. pasaba, había segundas vueltas tal, yo estaba aterrada, pero pasé. Y pues naturalmente creo que pues en el primer año, porque yo entré en 87, sí, que es justo cuando yo entré a estudiar Ujú. comunicación. No, ya estaba acabando, creo que ya estaba terminando. Fue cuando Luis me propuso, Ujú. y estaba yo en Bellas Artes haciendo mi servicio social. Ujú. No tenía muy claro qué quería hacer. Y también una compañera de Bellas Artes, Viviana Gorinstein, ella trabajaba en Opus 94. ¿Conoces la Sí, estación claro. del Sí, sí, IMER? sí, sí. Y se fue, no me acuerdo qué es lo que le pasó, y me dijo, por favor, ¿me puedes sustituir? Entonces, mi primera participación en radio fue en Opus.
ok. Entonces, pero bueno, nada que ver ahí, pues nada más decía el Pero nombre sí de fue la el primer canción. contacto, Sí, claro. claro, y entonces ahí aprendí a bailar salsa con los operadores. Ok. Porque las canciones eran, Eternas. la música, las Sí. piezas musicales de Sí, música sí, sí. clásica eran Sí, sí, larguísimas, sí. que déjate tú los 3 minutos de radio edit. Y estuve ahí como un mes, 2 meses. Ok. Me encantó, pero pues no era lo mismo, porque solo era, estamos escuchando el primer movimiento de la obra, no sé qué, de Beethoven, Ujú, ¿no? ujú. Nada que, no, o sea, Sí, no sí, sí. podías Hacer decir más, nada, claro, nada, sí, no sí. podías aportar más. Solamente dabas nombres y ya. Claro. Me gustó, me gustó. Y Ujú. cuando Luis me dijo, ven a hacerme la propuesta, pues ya claro que me encantó. Ujú. Pero yo estaba terminando La carrera. mi servicio social y todavía no podía estar yo ahí de planta. Y el caso es que ya, después ya para 88 fue cuando ya me quedé totalmente involucrada y es cuando tuve el turno de la tarde, además de que hacía el programa de reggae Ujú, y luego ya dejé de hacer el programa sin nombre ujú. y hacía el programa de reggae los sábados, de los domingos y que Y creo que tenías era un turno en la tarde, más en la tarde, tarde, ¿no? sí, de Ujú. 4 a 6, sí, y hacía martes y jueves el programa de reggae, Ok. de 2 a 3 o de 2 a 3, sí, exacto. Y dice, bueno, yo escuché que en Rock 101 siempre cabía de todo, siempre y cuando lo explicaras, ¿no? O sea, Ujú, siempre y cuando dieras la explicación del por qué existe esto. ujú, Y mi pregunta es, obviamente, pensando en todos los programas que había diversidad, que había reggae, que nadie tocaba reggae en ese entonces, ujú. nadie, Nadie, y tampoco salsa. no, Y había un programa llamado Salsa Badeando, salsabadeando, exactamente. que tuvo un boom. Me parece que no duró tanto como yo siento que duró, pero sí siento que tuvo un gran éxito. Sí, muchísimo éxito, porque Lynn, que es Ujú, quien conducía el programa, primero fue Cecilia Pérez Gasga, pero luego creo que se fue a vivir fuera de la ciudad ujú, y Lynn se quedó con el programa y Lynn era la mujer más ocurrente, simpática y divertida. ujú, Entonces, además de que la música era, fíjate, eso ampliaba el espectro del público que podía escuchar la estación. ujú. Tú podías no escuchar Rock 101, pero sí Totalmente. escuchabas Salsa Badeando, Yo ¿no? conozco gente, o Ujú. mis tíos, o mis primos, o Exacto. no, que justo encendían la radio para escuchar Salsa Badeando los sábados, porque era el programa de salsa, y lo más sorprendente era que, porque en ese tiempo sí estaba muy casada como la onda de, no, si te gusta el rock no te Ujú, puede gustar entonces el ujú, pop, y si ujú. entonces eres fresa o eres rockero o Sí, no, defínete. ajá, Ajá, ¿no? Estaba muy marcados todos los géneros, cosa que hoy realmente para no nada. existe, ¿no? Ujú. Entonces los rockeros se quedaban escuchando salsa, que Sí, antes era como, no, o sea, ajá, como pero un tabú. era la primera vez que sucedía eso, ¿no? Sí, totalmente, porque además Lynn tenía, ay, no me acuerdo cómo se llamaba este hombre, que le llevaba toda la música. Él le llevaba la música y siempre iba de traje. Ay, sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Y además luego lo extendió y organizaba bailes en distintos salones en la ciudad. Ujú, Entonces se volvió como todo un happening y era un programa muy divertido. Eran 2 horas de gran música, las novedades, porque este hombre traía los mejores discos. ujú, Y ujú. bueno, Lynn fue el motor y quien lo convirtió también en un programa icónico, Sí, definitivamente. sí, Sí, sí. increíble. Y Sí, bueno, tú eres muy amiga de Lynn. sí, fue mi mejor amiga. Sí, Lamento mucho la gracias. pérdida. Sí, sin duda alguna, muchísimo talento reunido ahí, y justo estos programas que se quedaron en la memoria de muchos de nosotros, que a lo mejor no precisamente que a mí me gustara el género, pero crecí escuchándolo también, porque Ujú. pues mi papá escuchaba salsa y era justo el programa que ¿Qué también escuchaba? ponían, Ajá. también. Ujú, Y como todos empezamos invirtiéndole a este negocio, ¿no? ujú. ¿Recuerdas cuándo fue que te empezaron a pagar y cuánto te pagaban? No me acuerdo no, sí, claro, porque ya Sí. sabes, y las radiodifusoras a la fecha Ujú. siguen siendo igualitas. Em, yo creo que a los 2 años, Ujú. A los 2 años a ya los empezaste dos a cobrar. años empecé a cobrar. ¿Cuánto Sí, ganabas en ese híjole, entonces? no me acuerdo, hija, Ujú. no me acuerdo, pero no mucho, ¿eh? Sí, claro. No, no Sí, mucho. es más de amor al arte. Luego la Más de gente amor al piensa que arte. te haces millonario de... No, hombre, para nada. Sí. Sí, ¿Y sí, cómo era sí. trabajar con tanto talento? Luis Gerardo Salas, Es Jordi que Soler, esta mezcla a lo mejor entre creativos, intelectuales.
No lo veía así, o sea, Ajá. eran mis compañeros y ya, no me provocaban nada más que, pues, cariño y ya, pero nos divertíamos muchísimo. ¿Sabes? Se hace un submundo en el Ujú. que un universo en el que ya no quieres ir a ningún lado, estar en ningún lado. Ujú. Comíamos juntos, todo el día estábamos juntos, salíamos el fin de semana, estaba Rockstock, los bailes de Lynn, todo el tiempo Estaban juntos. gravitábamos en torno a Ujú, nosotros ujú. y así como que nos chupamos ahí adentro. Nunca ni pensé, ay, este es un intelectual. No, no sé, eran mis Eran amigos. tus Y ya, amigos y ¿no? punto. Sí, claro. O sea, no había esa conciencia de, ay, Ujú, wow, estoy con. No, ujú. normal. Pero nunca decían así de, órale, este cuate, ¿cómo se le ocurren tantas cosas? O como, ¿no? No. Ay, no manches, Jaime ahí va con sus jaladas otra vez. O algo así, o ay, ¿por qué están? Pero no especialmente. Sí. En mi caso, no Ujú, sé los demás, ujú, la ujú. verdad, pero yo no ¿Qué veía a hay, nadie. qué hay de aquello de los nombres? Porque yo escuché en algún momento que los nombres de los locutores no eran reales, sino que se ponían como un nombre artístico. ¿Esto es mito o realidad? O más bien Ah, ya fue como al final. O... no, yo creo que fue mito porque ahorita estoy pensando y no ubico a nadie que se haya cambiado el nombre a nombre artístico, ¿no? Ajá, ¿No? ajá. Sí, como que decían, no, es que todos tienen que tener así como nombre medio rimbombante o medio, no, No. o sea, Creo que eso fácil. pasa muchísimo con los actores, ¿no? Ajá, Que sí. te llamas María Pérez y dicen, no tienes No, que no buscar suena algo bien. así. Sí, pero en el radio es tan poco glamuroso. Hoy a lo mejor es un poco más, o lo llegó a ser en algún momento, Sí, yo pero porque tampoco nadie creo. ni te ve ni solamente escuchaban tu Sí. voz y pues daba igual, ¿no? Yo creo Ajá. que, no sé si alguien, pero en Rock 101 no ubico a nadie que se hubiera puesto nombre Como artístico. raro, ok. Ujú. ¿Y fue Rock 101 quien trajo por primera vez artistas internacionales? Sí, ya había habido Chicago, Ujú, que fue un desastre, y antes creo que fue Miguel Mateos, ujú. pero fatal, portazos. Deep Purple, creo que vino Deep Purple, Órale. pero trajeron a unos que no eran de Deep Purple, hazte cuenta, quién sabe quién era, entonces la gente se puso loca y Claro, destrucción del inmueble y con toda todo, razón, con aunque no lo toda la justifica. razón. Sí, entonces, así. Y El, el el primo. simi de El Deep simi Purple. exacto, de Deep Purple. Y pues la gente estaba bastante Claro. informada, aunque era difícil. Y pues no, esos no son, ¿no? Ajá. Entonces, terrible. Y había obviamente una sed muy cañona de conciertos. Y el primero grande, enorme, de 40,000 pesos en la Plaza de Toros fue el de Miguel Ríos, que fue todo un evento porque llovía a cántaros y la gente se esperó horas Horas. para que pudiera salir Miguel. Y Luis Guerrero se paró en un momento a gritar algo así. Gritemos todos, no me acuerdo muy bien exactamente qué dijo, pero al unísono, chinguen su madre nubes para que deje De de llover. llover, ¿no? Ujú. Y la gente feliz, por supuesto, pero el concierto Gritaste. fue alucinante. Yo creo Ujú, que una experiencia incluso para el artista ujú, que ujú, irrepetible también. No estaba yo muy enterada de quiénes fueron los que lo organizaron. Sé ujú. que Luis tuvo que ver allí, pero luego entre Luis, Lin y yo armamos una compañía de conciertos. Sí, eso es lo que te iba a Ujú. preguntar. ¿Cómo, o sea, se dio natural por la consecuencia de los Sí, sucesos? ¿O cómo porque se les ocurrió hacer había eso? todo, teníamos la estación de radio que hacía Ujú, la difusión ujú, y pues contactos con las disqueras, ujú, la facilidad de a lo mejor poder hablar con los managers y de las agencias que manejan, que hacen el booking de los artistas ujú, y pues nos pareció natural. Y a Rockstock empezaron a haber pequeños conciertos ujú, de los grupos locales, ujú, pero ujú, también empezó a venir algo de talento internacional ujú, que, por ejemplo, cuando yo estaba en la disquera, vienen a hacer promoción y hacían showcases, ¿no? ujú, Que ujú, no cobran, ujú, pero para que, sobre todo los nuevos, porque ujú, ujú, obviamente si viene Alanis Morissette, pon tú que en esa época no estaba tan conocida, pero bueno, ujú, no la vas a poner a hacer un showcase, pero ujú. sí a alguien que está empezando. Claro. Entonces llegaban a Rockstock y era un lugar en donde está Charlie García, no sé, Ujú, muchísima gente pasó por allí, ujú, ujú. incluidos los talentos locales. Y entonces trajimos a The Mission UK, no sé si te acuerdas, Ujú. una canción muy famosa de Butterfly on a Wheel, El- al Ángela Peralta, porque Ok, ni era sí, tan fácil, ni había tanto equipo, claro. ni
personas experimentadas, sí, en el mundo de la producción, pero el producir un concierto conlleva muchísimas especificaciones que no necesariamente dominábamos en México en ese momento. Entonces, The Mission UK, es que no me acuerdo el orden, si fue David Byrne y luego The Mission UK, pero Ajá. David Byrne fue una cosa, también lluvia, o sea, llegamos, todo increíble, él un tipazo, su manager era una mujer, llegamos al Ángela Peralta y empieza a diluviar. Entonces, los cables estaban pegados con cinta canela, ¿te cuenta? Sí, Y la además el manager, espacio es abierto. sí, es abierto, y la manager dijo, no se va a subir Ujú. porque se va a electrocutar, ¿no? Ujú, O sea, se va a electrocutar. Bueno, un rollo, problemas, gritos, sombrerazos. Y yo me acuerdo, yo estaba en una esquina ahí llorando. Lini y yo éramos todólogas, producción, pero management, o sea, todo hacíamos. Qué No me ganas de acuerdo. complicarse un poco No, la vida, ¿no? no, qué pesadilla, hija. Entonces yo lloraba en una esquina y de repente llegan y me agarran así por atrás y me dice, come, come. Y era David Byrne. Me dice, ¿por qué estás llorando? Porque es que no, No te vas a salir. electrocutar y a ver, ven, me metió a su camerino, me dio un té de jengibre, Qué buen me pasó tipo. una toalla para que me secara. O sea, Qué buena imagínate, onda. él, el artista, que debería estar enojadísimo Sí, por sí, esta sí. situación, Sí. México, De ya me voy. ya me voy, qué Sí. barbaridad, qué falta de profesionalismo, consolándome a mí, que era yo una idiota, que no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero qué tal le echaba ganas. Y no te preocupes, va a pasar Qué lo que buen tiene que tipo. pasar, no, tipazo. Entonces, bueno, ya me compuse, me relajé y dije, no, no manches, yo no puedo estar haciendo este oso con el artista. Y si salió a cantar. Y sí salió a cantar, pero después de pegarnos de gritos con la manager. Ujú. Y la verdad es que sí se podía haber electrocutado, digo, de milagro, Claro. ¿no? Porque Sí. algo había con unos cables, ya no me acuerdo, un monitor, no sé qué, Sí, sí, sí. técnico ahí. Sí. Pero fue un concierto alucinante, la gente vuelta loca, igual, porque lo mismo con la lluvia y con todos estos retrasos, pues la gente cada vez tenía más ganas y estaba más emocionada de escuchar a David Byrne. Y Entonces, después estuvieron haciendo muchos conciertos justo ahí en el Ángela en Peralta, el Ángela ¿no? Peralta, sí. Me acuerdo que vino Front 242. Exacto, o The sea, Mission UK. sí. Ay, no me acuerdo de... Todos queríamos estar Claro, ahí. porque aparte el aforo del Ángela Peralta es muy reducido. Chiquitito. Gente que vive alrededor se iban en sus balcones de sus departamentos y podían ver o se quedaban afuera. Ujú. Y de allí nos pasamos al Auditorio Nacional y trajimos a Lou Reed. Trajimos a Jethro Tull, trajimos a Ian Anderson de Jethro Tull. Sí. Y fue también como complicado porque pues no teníamos tampoco la experiencia, pero sí era un lugar en donde ya había todos los recursos Claro. que se necesitaban para que la producción fuera muy profesional. Ujú, ujú. Y con Lou Reed estuvo muy simpático porque, obviamente Rock 101, pues Lou Reed evidentemente era parte de la rotación Sí. pesada. De la rotación pesada significa, para quien no sepa, canciones que pasan con frecuencia Ujú, ujú. importante durante la programación. ¿Quién Entonces, programaba, por cierto? Luis. Luis Gerardo. Luis Gerardo, Ok. Ujú. sí. Y luego había, o sea, con los años lo delegaba, pero él siempre estaba supervisando Ok. y él hacía las categorías y entonces era, no sé si tú te tocó, pero se hacía con tarjetas de Ujú. papel y entonces hazte cuenta que ponías punk, rock clásico, no sé, hacías tus categorías Ujú, y ponías los nombres de las canciones y los artistas y así estaban los cartuchos con las canciones ujú. que ya traían las viñetas porque pues, no podías poner un CD o luego le metías la viñeta, en fin, pero ya estaban pregrabadas. Era Y- todo un show. Y entonces te ponías tus montones de géneros y sacabas, bueno, a la hora van 10 canciones y dentro de estas 10 canciones tiene que haber 3 de rock clásico, una de punk, otra de, ¿no? En fin, y Ujú, así ujú. era como se hacía. Ujú. Pero el diseño de cómo eran las horas de programación, según también el horario y todo eso lo hacía Luis Gerardo. Oye, ¿y les tocaba, por ejemplo, a lo mejor algún espacio en donde ustedes pusieran lo que quisieran? Si tenías tu programa, sí. Ok. Y luego Lynn y yo le agarramos muy mala onda a una de las chavas que
de repente medio que programaba, Ajá. y como nos caíamos mal, entre nosotras contra ella Ajá. y ella contra nosotras, nos ponía siempre una canción que odiábamos. Y yo decía, pero no la Pero, podíamos ¿por qué? dejar de poner. ¿Y no la podían quitar? No la podíamos quitar. Entonces yo ya no hacía ningún comentario. ¿Viste? La puso otra vez y ya sé, qué poca, no sé qué. Entonces, bueno, ¿Cuál era? Porque yo... I'd stop the world and melt for you. Ok. I'd stop the world and melt Melt for for you. you. De Ok. Bad English, creo que Ajá. era. ¿Y No me por acuerdo qué la cómo se llama el odiabas? grupo. No sé, porque ya me la ponía todos los Todo el días, día- no tiempo, manches. sí, ya. Entonces ya estaba harta. Sí. No me gustaba. O sea, primero me dije, ay, está simpática. Ajá. Y luego ya no podía oírla una Sí, vez más. te Entonces entiendo. era, oye, por favor, Sí, no, te ya entiendo. no pongas esa canción. Otra vez. Y Lynn igual. Entonces, bueno, nos quejábamos amargamente. Y Pero no- bueno, para todo esto, volviendo a lo de la programación de Lou Reed, buscamos a la disquera para que nos apoyara con, no sé, el hotel, la conferencia de prensa. Nada. Nada. Ok. Voy a recoger algo. Entonces, Lynn se iba a encargar de sacar el equipo, o sea, todos los instrumentos y el backline y todo el rollo Ajá. de los músicos. Y yo era la como publirelacionista Ajá. que iba a sacar al artista. Pero soy Ok. súper desorientada. Como ahorita me costó trabajo llegar de donde me estacioné aquí. Y en ese entonces había un servicio que te recibía en el aeropuerto Ajá. cuando tenías VIPs y te llevaban para que no pasaran por la cola de migración. Ajá. Entonces, pasaban migración, pero por un lugar apartado, ¿no? Ujú. Y los laberintos del aeropuerto. Entonces, teníamos contratado ese servicio, yo, hi, Lou, no sé qué, y voy con él. Estaba peleado con su esposa, Ujú. entonces me tocó solamente sacarlo a él. Ok. Entonces, ahí íbamos y de repente el señor del aeropuerto iba delante de mí y no sé qué le voy diciendo, me volteo y se me desaparece en unos corredores y llegamos a una puerta que ya no se abría. Entonces, y yo así, ay, espérame un momentito porque ahorita viene el señor. Pasaron 5 o 10 minutos. Me dijo, estamos perdidos, ¿verdad? Y yo, Un poquito sí. sorry. Se puso a patear la puerta, a gritar que lo sacaran de aquí. O sea, pensó que lo tenía secuestrado Sí, o qué. no sé qué pensó, pero ya ella quería llegar al hotel y se entiende, ¿no? Sí. Y yo me quería morir hasta que no había creo que estaban empezando los celulares, Ajá. pero olvídate, no había manera Sí, de no había comunicarme. forma. Y el Ajá. otro baboso del tipo, yo creo que él tiró para adelante y dijo, aquí vienen este par. Y se dio cuenta 10 minutos después que no estaban. estábamos atrás Así de él. Ay, ¿dónde No, está? yo creo que pensó que habíamos ido al baño, bueno, que el baño, yo qué sé. Sí. Entonces ya nos vino y nos rescató, y te imaginarás la tensa en el camino al hotel. Llegamos al hotel y pregunta ¿Y ustedes por... pagaban todo? Sí, como empresarios, sí. Ujú. Conseguíamos patrocinios, Ok. a veces del hotel, pero sí se pagaba todo. Ok. Entonces, todo estaba dentro del presupuesto de producción, Ok, obviamente. ok. Con la venta de los boletos, en teoría, se tenía que Cubrir. pagar. Ajá. Pero Lou Reed nos costó muchísimo trabajo. De 10,000 de aforo, lo bajamos a 5,000. Ajá. Todos allá andábamos volanteando en la calle. Uno de los socios estaba en Valle de Bravo y andaba paseando volantes de Lou Reed por Sí. todos lados. Sí. La disquera no ayudó en nada. Le hacíamos muchísima difusión en la estación, Ujú, evidentemente, ujú, pero ujú. bueno, no era tan, pues no era tan mainstream, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso. Y bueno, llegamos al hotel y pregunta que dónde está Silvia. Silvia Reed era su esposa. Ujú. Ella lo ayudó a dejar de beber y Ujú, dejar de ujú. meterse drogas. Ujú. Entonces tenía una relación muy tóxica con ella porque Ujú. era muy dependiente. Sí, Si yo aquí como mucho mi apego ahí. canal de las estrellas ahí hablando de sus actividades. No te cuentan, no nada te cuentan. más para que ilustrar un poco Sí, por sí, qué sí. era esa cosa con ella, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, ¿dónde está Silvia? Y pegó de gritos igual en la recepción del hotel y me dijo, ya me voy. Le dije, ¿no quieres cenar? No, me voy a mi cuarto. Entonces se va a su cuarto. Estoy yo ahí tragando camote, ya sabes. Dije, ¿qué estoy haciendo de mi vida, por favor? Y de repente veo a uno de los ejecutivos de la disquera que Ujú. me había dicho que no tenía nada, que no podía nada. Ujú. Se lleva a Silvia a escondidas, Silvia, la esposa de Ujú, Lou Reed, ujú, ujú. a cenar a un restaurante de ahí de Polanco. Ujú. Hijo. Baja Lou Reed y me dijo, llévame a donde está. Y yo, pues vi que se salieron, pero no sabía a dónde. Llévame. Bueno, total que estuve investigando y
llegamos al restaurante, Un escándalo. le pegó de gritos y se regresó al hotel y ya se fue a dormir muy tranquilo. Entonces, Si nada más necesitaba ir a hacer... y yo quería tomar turnos con él para decirle al ejecutivo, eres un tal por cual porque no nos ayudaste, pero ¿qué tal estás aquí, verdad? Pero ¿qué tal estás ¿Qué cenando tal con la estás esposa? aquí cenando con la esposa? No tienes a Lu, pero tienes a la esposa. Exacto. Y bueno, el caso es que al día siguiente, la conferencia de prensa. Y tenía un guarura Ajá. así, gigante. Lu era, pues, no sé, 70 y tantos, no era muy alto. Ujú. Y era todo así enclenque, ¿no? Como que le veías la fragilidad, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Pero era súper poderoso, nada más Ujú. que como que iba por la vida así, como que Ujú. todo suavecito, Ujú. disque. Bueno, en un pura prensa especializada, pon tú 10, 15 reporteros, yo ni me acuerdo. Yo era además traductora, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ahí estaba. Y Lynn, ya habíamos llorado toda la mañana porque no me acuerdo qué tanto había pasado. Y entonces, Qué estrés. ya sabes, así, bueno, ok. Entrando me dice, no quiero que nadie se levante antes de que yo me salga del salón. Ujú. Y le dije, oye, pero es que tienen que irse a cubrir otras notas. No me importa. Cuando yo me salga del salón, se Ya pueden se levantar. pueden ir. Sí. Y el guarura dijo, nada de fotografías, nada de fotografías. Ok, Ujú. sí, no, nada de fotografías. Bueno, entonces ya empieza, agarra, fumaba puro. Ajá. Y entonces están los periodistas todos así listos y le hacen la primera pregunta y entonces saca su tabaco y todavía se podía fumar en los lugares públicos, a cortar el puro. Y yo, Lu, ya, Te están la preguntando. pregunta tal, Sí. permíteme. En, Y en todos vivo me estoy tomando mi viéndome tiempo. como, ¿qué está pasando? Y yo, es que, bueno, pues, ¿qué opinas? O no me acuerdo. El caso es que yo dije, mira, ¿sabes qué? A donde fueres, haz lo que vieres. Y le empecé a decir, fíjate que mi papá fumaba puro y le encantaba y él guardaba sus puros en una caja con una rodaja de manzana. Y entonces como que se empezó a relajar y como le empecé a seguir el juego, Ajá. no me digas, ¿y por qué? Sí, porque eso los humedecía y no sé qué. Es que Ah, tienes qué que bien. hacerle hasta psicólogo, No ¿no? manches. Y entonces ya empezó, ok, ¿cuál era la pregunta? Y entonces ya. Así de llamas. Sí, Bueno, ya, ahora ok, sí ya está quiero bien. contestar. Está bien. Pues, siento que le gustaba intimidar y Ujú, torturar ujú, ujú. a la gente. Hasta que yo quiera. Ajá, Sí. exacto. Bueno, ya pasa la conferencia de prensa, termina y entonces ya todo. Bueno, pues gracias. Entonces yo me paro. Me dice, no, hold on. O sea, tranquila. Y yo, ok, bueno, así. Entonces, total, finalmente esperamos a que se le diera la gana de pararse, se sale, va el guarura. Lynn estaba afuera, Ujú. nos recibe, digamos, Lynn, lo vamos a encaminar al elevador. Sí. Hay un reportero. Oye, no se pueden fotos. Clac, clac, clac. Que no se pueden fotos, Lynn. Que no se pueden fotos. Y en eso nada más ves una manita del guarura que le quita la cámara, se la avienta, lo empuja y vamos caminando, y vamos todos caminando hacia el elevador y en eso no se queda y a Lynn y a mí nos empuja al elevador junto con Lu y se mete él y pues ya, ¿qué hacemos? Sí. Ahí subimos, lo escoltamos a su cuarto y luego ya nos bajamos y luego dijo, quiero que tú me lleves a hacer turismo. Quiero ir al Museo de Antropología. ¿Cuántos días estuvo aquí? Como 3 o 4. O sea, estuviste de guía de turistas, traductora, sí. Productor, todos los roles los llevé a cabo. Obviamente no dormías, no comías. No dormía, nada. no comía, me tenía alterada, pero al final un tipazo encantador. Llegaba Silvia al ensayo, al soundcheck, y obviamente se ponía loco, se pegaban de gritos, y yo casi que ya no la dejé entrar. Por favor, ya que no venga. Por favor, porque Sí. nada más nos viene a alterar todo. Sí. Y ella se fue por su cuenta y traía el disco de Magic and Loss, porque había perdido a alguien, y traía un rollo como muy místico. Entonces, ahí voy yo de hocicón a decirle que en Coyoacán ves que hay un muro en donde a veces cuando llueve se ve como la silueta de la Virgen. Llévame. Yo, pero no es tiempo de lluvias. Llévame. Lu, no se va a ver. Obvio fuimos, obvio no se vio y quedó profundamente decepcionado. Le dije, frustrado. te lo dije, pero bueno, ya nos llevábamos así de piquete de ombligo ya para el segundo. Menos mal, ya, ¿no? tercero ya. Sí, ya, por favor. Sí, entonces, lindísimo y muy simpático porque estábamos un día comiendo en un restaurante en Polanco y estaba sonando Alejandra Guzmán. Dice, ¿quién es esa? Le digo, Alejandra Guzmán. Oh, very powerful voice, wow, power. La yo, quiero. Sí, la quiero. La quiero conocer. Ahora.
Entonces, bueno, y ya, se acaba, el concierto fue un éxito, 5,000 personas y todo, pero fue un éxito, fue increíble, todo el mundo se paró, se acercó al escenario, él maravilloso, O se sea, al fue final quedaste feliz, fue una experiencia increíble, entonces vamos en la camioneta para llevarlo al aeropuerto, por supuesto yo, Ajá. y me dice, quiero ir a la Basílica de Guadalupe. Le digo, no, porque vas a perder el avión. Ujú. Es que no me importa. Le digo, pero es que no, porque vas a perder el avión. Quiero ir a la Basílica. Ahí vamos a la Basílica. No es cierto. Sí, casi pierde el avión, pero fuimos a la Basílica. Entonces, ¿Y por qué? porque quería, o sea, él había leído un poco de todo este misticismo de la Virgen Ajá. de Guadalupe, de los milagros que llevaba a cabo y Ujú. de la devoción del pueblo de Ujú. México, Ujú. y le daba muchísima curiosidad el Conocer, saber sí. qué es lo que, Ujú. por qué, ¿no? Ujú, O sea, ujú. quería ver de qué se trataba, ver a la gente y pues bueno, lo tuve que estar correteando, pero pues se le cumplió hasta su más Su ínfimo deseo. capricho. Wow, pero sí son de Sí, esas experiencias con las que te quedaste con sí. un buen sabor de boca a pesar de lo caótico. De lo caótico, exacto, increíble. Y pues ya hicimos hicimos el de Jethro Tull, que también fue otra muy difícil. Todos eran como muy difíciles, Ujú. pero al final estábamos pujando por Peter Gabriel Ujú. y fue cuando se conformó César y pues a billetazos nos lo ganaron. Obviamente nosotros teníamos un socio de dinero que tenía muchísimo dinero, pero dijo, no, ya. Ya Hasta estuvo. ahí le llego, ¿no? Ujú. Entonces, a partir de Peter Gabriel ya nos salimos. Pues Ok. porque evidentemente Ocesa ya se Conformo. conformó muy profesionalmente, tuvieron un trato con el gobierno de la ciudad, Ujú. les dieron el Palacio de los Deportes, el Auditorio Nacional, Claro. en fin, entonces no había Sí. ya manera de Sí, competir. no había forma de Y competir. entonces ya más bien hacíamos difusión de sus conciertos. Y mira, Ujú. yo por un lado secretamente decía, gracias, porque ya, qué pesado. Sí, claro, muy cansado. Yo me Y imagino eran que pocos ustedes si para éramos toda la pocos, logística que se tenía que hacer. exactamente. Supongo que si estuviera continuado, evidentemente nos hubiéramos profesionalizado Claro. y se hubiera delegado todas las funciones y Ujú. se hubiera hecho. Pero fue muy corto, yo creo que fue un año, año y medio y ya, Pero duró digamos, muy fueron poco. pioneros también en Sí, hacer esto, ¿no? sí, exactamente. Oye, y es inevitable, obviamente, preguntar, pues, esta rivalidad que existía entre ustedes y WFM, ¿no? Ujú. Yo no recuerdo bien ahora sí que quién nació primero, ¿no? O quiénes estuvieron primero, quiénes llegaron primero. ¿Cómo inició esta rivalidad? ¿Cómo nació? ¿Fue una lucha de rating? No creo, porque Mm. según yo todavía no había como estas mediciones de rating, ¿no? Sí, sí había. ¿Así Sí había? había, sí, sí, sí. Ok. Pero las dos estaciones existían desde Ujú. mucho antes que fuera WFM con Charo y con Sí, El sí. Negro y también Rock 101 existía mucho antes de que fuera Rock 101. Ujú, ujú. Entonces ya Ya existían. existían, No sí. te sé decir. En el o- formato, pero no en el sí, concepto, ¿no? exactamente. Pero no te sabría decir cuál de las dos fue primero. Ujú. Tengo la idea, me imagino que fue Rock 101, Ujú. pero no lo sé. Ujú. Y el chiste era que ellos eran los fresas y nosotros éramos los alternativos. Ujú. Entonces, y también ahí se veía el presupuesto, porque las producciones que hacían eran impresionantes. ¿Te acuerdas lo del pavo asesino y Sí. todo este rollo que Sí, se sí. fue como icónico también? sí. Nosotros no teníamos ese nivel de producción, pero eran conceptos muy diferentes. Ujú. Entonces, sí era como que teníamos públicos muy distintos Ujú. y le hablábamos a otras personas, cada uno. Ujú. ¿Y en qué había rivalidad? Por ejemplo, Ocesa, Ujú. que no me acuerdo cuál fue con Marcela, que ella es la que llevaba la relación con las disqueras, Marcela Gómez Alce, Ujú. que ahora creo que es periodista. Ujú. Ella, me acuerdo perfecto una vez que me peleé con ella en Radio 1000 porque no nos habían dado boletos para Pon tu Bon Jovi. No era Bon Jovi, era Metallica. Pon tu Ujú. Metallica. Ujú. Le dije, oye, ¿cuántas veces toca WFM a Metallica? Metallica. Explícame. Ujú. Entonces, obviamente acabó dándonos entrevista y nos acabaron dando todo, ¿no? Que eso es algo que no ha cambiado, ¿no? Sí, me imagino. Eso es algo me que no ha imagino. cambiado mucho. Sí, Si de repente sí. tienes. Pero ¿por qué no? Ajá, o sea, a ver, explícame Sí, ¿por qué la bien. casa de enfrente tiene Sí. y acá ¿Qué parte no estoy entendiendo Sí, de por qué no sí. nos están tomando en cuenta? Ajá. ¿No? Entonces, siento que básicamente sí
del público y el rating, las dos teníamos estupendo rating, cada una en su sector. Yo no estaba para nada familiarizada con eso, pero sí sé que en ventas, en todo, muy bien, muy exitosas ambas estaciones, pero sí eran perfiles completamente diferentes. Yo no, bueno, y había un cuate, Memo Franco, que hacía un programa de cine ¿lo conoces a Memo? Es lo máximo. Memo hacía un programa de cine y como que le gustaba un poco Rock 101 y de repente hablábamos e intercambiábamos información y eras como que súper buena onda. Pero yo nunca ni los conocí ni tuve contacto con ellos. Te decía hace rato que a Charo la conocí apenas hace, no sé, 7 años, 6, y la vi 3 veces y me parece encantadora. Pero nunca, no En ese tuvimos momento no. nada, nada, nada. Eran mitos urbanos, ¿no? Ok, ok. Del micrófono. Sí, sí, pero sí era muy chistoso porque sí había como justo Sí. esta rivalidad, ¿no? La Muy música que marcada. tocábamos, el estilo, todo era muy Sí, distinto. sí, aparte ambos empezaron a hacer radio de forma distinta. También Así ya es. tuvimos por aquí a Charo y también estuvimos platicando como un poquito de eso, de cómo nacieron como los conceptos, etcétera. Pero sí siento que a lo mejor Rock 101 era como un poco más, eh, es que los dos eran creativos de distinta forma, ¿no? Ujú. Tal vez unos a lo mejor un poco más intelectuales, tal vez, o más clavados en ciertas cosas, Sí, puede ser. ¿no? No sé, pero Sí, pero no creas que nos veíamos, sí. Nunca nos veíamos. no se conocían. No, yo nunca los conocí ni los vi en ningún lugar. No. Y no hubo nunca esta onda como de que coincidieran en algún evento, porque a veces de repente a nosotros nos pasa, o nos pasaba que pues a lo mejor te encuentras a la estación que es la competencia justo en el mismo En el evento de no sé, concierto, a ustedes sí. no les pasaba eso. No. Nunca No, coincidieron. yo personalmente no sé el resto del equipo. Es muy probable que sí. Sí pasaba que estábamos transmitiendo en vivo desde algún concierto y estaban las unidades móviles Exacto. de los grupos radiofónicos, pero no, yo nunca me topé con ninguno de ellos. A lo mejor es muy probable que otras de las personas de Rock 101 sí, pero yo Y ya no. trabajando después, ¿jamás coincidiste con alguno de ellos? No, nunca, Órale, nunca, sí, no. qué chistoso. Y Dominique, ¿por qué terminó Rock 101? Pues ¿Por es qué una se triste acabó? historia porque entró un personaje, Roberto Ordorica, al Ujú, Núcleo Radio 1000, ujú. cuyo plan maquiavélico parece ser que era apoderarse del núcleo, cosa que casi logró. Y nosotros le hacíamos ruido, le estorbábamos, éramos muy incómodos porque no veníamos de tacón y falda las mujeres, ni de traje los hombres, le parecíamos revoltosos. Trató de ganarse nuestra simpatía. Ujú, No lo logró, ujú, pasaron muchas cosas y hubo 2 traidores que se quedaron con la estación, que armaron todo un plan dentro del equipo de Rock ujú. 101 y que les ofrecieron la estación y pues ya sabes, dijeron, ay, sí, y pasaban toda la información de lo que estábamos haciendo, lo que planeábamos hacer, y pues bueno, nos corrieron a todos, a todos. ¿Y esta persona era de su edad, era joven, era más Sí, grande, eran locutores de Rock 101. Ok. ¿Eran como de la última generación que llegaron No, ¿no? mm, mm, no. Pues mira, con que sepan quiénes se quedaron después. Claro. Ya. Pero tampoco duró. Duró Ajá. 1 año o 2. Sí. Porque es que ninguno de Pero no nosotros. bajo ese concepto, perdón. Sí, se llamaba Rock 101. Yo la verdad no la volví a escuchar, ¿eh? Ok. O sea, jamás. Ok, Sí, ok. O sea, cambió el concepto hasta después. pero hasta que ellos se fueron. Porque obviamente no funcionó. Porque claro que ninguno de nosotros éramos solo, ni siquiera si Luis Gerardo se hubiera ido a otro lugar solo, hubiera podido replicar Rock 101. Claro. Rock 101 éramos, yo digo, el cúmulo, el momento de todas esas personas que estábamos ahí en ese momento. No fue algo que se dio y que no se vuelve a repetir. Ni No, WFM, aunque no. Charo ya está en otro lugar, no es lo mismo. Claro, ella no tiene la venia creativa de la estación, en fin, pero no se puede. O sea, Rock 101 ya no era Rock 101, porque ya no estaban las piezas que lo conformaban. Claro. Había 2 de ellas, pero no éramos los demás, no éramos todos. Entonces, pues ahí se acabó. Y sí, nos corrieron a todos. Y además,
la familia de Luis, como eran de radiodifusores de toda la vida, le hablaron a todas las radiodifusoras para decirles que no nos dieran trabajo. Y yo hacía un programa de videos para MBS. Sí, claro. Antes de que llegara MTV Latino. Ujú. Y a mí, Adrián, que en paz descanse, Adrián Vargas, me dijo, Dominique, estás más que bienvenida, pero Luis Gerardo no puede entrar aquí. Por esta consigna que era de solidaridad entre radiodifusores, ¿no? Entonces, pues ya sabes, en esa época eres muy idealista y no, todos o nadie. El caso es que todos nos dispersamos en distintos lugares y pues bueno, ya nunca se pudo, no nos pudimos trasladar a otro continuar lugar. porque ninguna radiodifusora nos recibía. Yo recuerdo mucho cuando yo estaba recién entrando a órbita, estaba haciendo mis pininos en radio, estaba muy contenta porque pues obviamente había hecho un casting después de muchas etapas y finalmente me había quedado yo, ¿no? Y termina Rock 101, que además, no sé si exactamente fue en esa etapa, pero yo trabajé muy cerca de una persona que después estuvo ahí con otro concepto de estación llamado Código, Código 100.9, que vino después, vamos, Ok. Sí, de todo todo esto. Pero cuando yo estaba en el, no recuerdo qué piso era el de órbita, si era el tercero, el cuarto, el quinto del IMER, vamos. Y estaba asomada hacia la calle, sobre la calle de Joco, Ajá. y decían, es que ahí vienen todos los de Rock 101. Y llegaron todos, recuerdo a Iñaki, recuerdo a Clausen, no recuerdo si ibas tú, no quiénes, pero llegó una bola justo a pedir trabajo y vienen a pedir trabajo y yo acababa de entrar y dije, me van a correr. Porque ya vienen todos estos que están experimentados. Obviamente no estaba cobrando tampoco un peso, Claro, ¿no? obvio. Pero sí decía, o sea, mi lugar está amenazado porque estos sí tienen experiencia. Y yo yo no no. soy nadie, güey. O sea, me van a correr ahorita y van a contratar a ellos. No Y yo así de, ahí vienen todos. Ahí vienen, todos. sí. Y bueno, finalmente se quedó Lucila. Se quedó ahí en órbita en ese tiempo. Nosotras no coincidíamos como en vernos en horarios, sino como que ya más adelante. Pero sí me acuerdo como mucho de ese fenómeno que fue así de, ¿qué pasó con Rock 101? Así es. Y también en ese tiempo a mí me costaba trabajo o había escuchado esto del bloqueo, de que pues sí, de alguna forma se podían pedir como el favor Los entre favores, radiodifusores de, claro. oye, no me contrates a tal. Entonces no era mito. No, fue una realidad. Y, Entonces, pues ya, no pudimos estar en radio. Sí, claro. Como grupo. Claro. Era difícil, ¿no? Además que también contrataran a todo el concepto, No, pero que claro. hubiera sido ganador también si alguno se hubiera arriesgado. Por supuesto. Yo Oye, creo ¿y que sigues siendo o sigues frecuentando a alguien del equipo? Bueno, Aline siempre, toda la vida fuimos, era mi hermana, carnalita, hermana. Veo a Luis a veces y a Jorge García Negrete y ya, a nadie más. A Raimundo Gabriel, de repente, hace muchísimo que no lo veo, pero a Julia Palacios también, casi no, pero de pronto la veo y ya. Sí. ¿Y cuál ha sido el mejor recuerdo que tienes de ese tiempo? Ay, pues yo creo que todo, haber estado allí, era lo que es la etapa más feliz de mi vida y lo que más me ha gustado hacer. Sí, no te puedo decir así un momento específico porque todos los días eran increíbles. No todo era miel sobre hojuelas, Claro. evidentemente, pero cuando pienso en esa época es con gran nostalgia y añoranza, ¿no? Ya no volvería a ser lo mismo, obviamente, si regresáramos el tiempo a lo mejor, pero sí, todo me encantó. Y siento que después yo, o sea, te perdí como un poco Del radar. del panorama. ¿Y cómo fue tu entrada entonces a Warner? Porque uno de mis mejores amigos de la universidad trabajaba allí y me decía, es que tienes que venir a trabajar a Warner. Y yo, nunca, las disqueras, qué horror. Y pues acabé en Warner. Entonces estuve también como 8 años. Órale. Y es muy diferente, obviamente, pero increíble, porque te daba la posibilidad de desarrollar artistas de lo que te contaba hace rato. Están las prioridades regionales. Warner es WEA, Warner Electra Atlantic, que es diferente a Warner Bros., que esa es la de
de cine. Ujú. Entonces, WEA es la parte de música. Ujú. Y yo llevaba los sellos de Elektra y Atlantic, Ok. que eran más alternativos que el sello de Warner. En Warner estaba Phil Collins, Madonna, Ujú. Alanis, Ujú. Red Hot Chili Peppers, Ujú, ¿no? ujú. Como esos artistas. En los míos estaba Collective Soul, Duncan Sheik, Mm. Hootie and the Blowfish, Ajá. y había además otros subsellos, Non-Such y muchos otros. Ujú. Y tenía que llevar las prioridades, pero sí también tenía oportunidad de escoger otros artistas para desarrollar. Y era muy divertido. Y entonces ahora era desde el lado de la disquera tener la relación con las estaciones de radio, Ujú. que en esa época la que más empatía me generaba pues era Radioactivo, ¿no? Ujú, ujú. W, no sé qué estaba pasando con W, no me acuerdo. Pero ya no estaban Charo ni Ujú, ninguno de ujú. ellos. Sí, es que tuvo como varias etapas, Muchas sí. etapas, exacto. Pero Radioactivo, que estaba increíble, Ujú, con José ujú, Álvarez y ujú, todo su ujú. equipo. Y pues bueno, ya me quedé allí y luego hacía algo para MBS, pero era un top 25, top 40, Ujú, que era, me daban un guión, lo leía y salía en el radio, estando yo en Warner, ¿eh? ujú, ujú. Pero hace unos años siempre he tenido ganas de volver a la radio, lo he visto siempre muy complicado porque la radio musical ya no es lo que fue. Ujú, Yo escucho Ibero ujú, y también Reactor, ujú, que era órbita, ujú, ¿no? ujú. Y pues estaba, en Ibero nos invitaron a Línea Mía a volver, pero no nos pagaban. Ok, Y dijimos, no, ya, claro. no estamos en esta etapa de nuestras vidas, ya Sí, la superada, sí, muy, la superamos. sí. Hace muchos años. Muchísimos años. Sí, Ibero me encanta, sí. me encanta, ya cada vez siento que está mejor. Pero no sabía cómo acercarme y a dónde. Y el caso es que pues fui a MBS con una amiga que quisimos hacer un programa. Estaban Ujú. las elecciones cuando entró el PG Ajá. y ella escribe y yo estaba en este rollo de la astrología. Ujú, Entonces dijimos, vamos a hacer una propuesta de un programa de astrología y literatura con las elecciones y los candidatos. Y ujú, nos dijeron, no queremos saber nada más de las elecciones, ujú, está increíble, traigan otra propuesta y hagamos un demo. ujú, Se nos ocurrió hacerlo de Amores de Garra, que es el programa que hago ujú, actualmente ujú. en MBS, y nos dijeron, está increíble, pero no tenemos espacio. Y un año después eh, nos llaman, nos propusieron hacer contenido digital sin pago. Ujú, Dijimos no. Y Alma Delia, que es quien, es mi amiga con la que pensábamos hacer el programa, estaba por publicar su novela ujú, y entonces coincidió con cuando se abrió el espacio ujú, y me dijo, yo ya no le puedo entrar, hija, lo siento mucho, pero es que, además ella me había dicho, yo voy a estar un año o dos, si es que duramos, pero después yo soy escritora, no soy ujú, locutora, no sé qué, pero se me antoja y tal. ujú. El caso es que ella se fue a publicitar su novela que le fue Solo. Ujú, increíble y que es una gran escritora, Alma Delia Murillo. ujú, Y pues yo ya me quedé en MBS ujú, y porque se desocupó un espacio de un noticiero que hacían de 2 a ujú. 3 de la tarde, Ok, que ya no podían pagar y entonces me ofrecieron ese espacio ok. y el sábado y ya me quedé allí y ya llevo 6 años, Sí, sí, yo imagínate. siento que te volví a encontrar en redes sociales, en Twitter, y dije, "¡Ah! Dominique Peralta", ¿Cómo? ¿no? Y ya, ¿no? El Ajá, follow ajá, instantáneo en ese momento en Twitter, entonces Twitter, ¿no? ajá. Y me enteré, vamos, de este programa. Pero, ¿cómo nace o cómo viene la idea de hacer este programa hacia los animales, hacia las mascotas? ¿Tienes como alguna afinidad? Te lo pregunto porque yo soy muy pet lover Ujú. y también estoy como muy, a lo mejor no muy metida como tú estudiándolo tal cual, pero me gusta mucho estos temas de astrología y demás. Entonces me llamó muchísimo la atención que ahora estuvieras como pues en este camino, ¿no? ¿Qué te llevó a ello? Claro, es que estábamos Alma y yo Ajá, pensando, ¿qué podemos proponer que no ajá, sea lo de las elecciones? Y ella tenía un Weimaraner, ujú, esa raza de perro, ujú, que se llama Moro, ujú, y de repente estaba Moro y lo estoy acariciando y le digo, ay, ¿por qué no hacemos algo de animales? ujú, Me dijo, sí, qué buena idea. Y ujú. entonces fue cuando desarrollamos el Ok. concepto
Y lo presentamos, pero te digo que fue un año después. Y a mí me encantan los animales. Yo tengo perros desde toda mi vida. Ok. También he tenido gatos de Sí. chica. Ahorita, o sea, ya de por yo elección no, pero Ujú. mi mamá sí, en fin. Y fue por eso. Y no, evidentemente no, nunca me hubiera imaginado que estaría haciendo un programa de esa naturaleza, ni es como hubiera querido volver a la radio, pero pues ahí estoy y me Ujú. encanta. Y lo que hago es que escojo música que me gusta de todo tipo, muy ecléctica, que Ujú. no la pongo completa, solo pongo fracciones. Ujú. Y pues bueno, me he metido al mundo de los animales ya cañón. Ujú. Y ahora hicimos un festival el 5 y 6 de octubre de este año de Amores de Garra Ujú. en la UNAM, Ujú. que estuvo increíble y me gusta mucho. Ujú. Pero por supuesto que me encantaría hacer algo de Algo música, más. ¿no? Ujú. Ujú. Pero pues bueno, ¿Qué has ahorita aprendido de este proyecto? Ahora de con los Amores de animales, Garra, sí. hijo, que es un mundo, un amigo que tiene una plataforma de podcasts, Ujú. se la ofrecimos y me dijo, estás loca, güey. O sea, te va a durar 6 meses, no hay tema. O sea, ¿de qué vas a hablar? Le dije, pues es que no sé, pero vamos viendo. No, bueno, consigue patrocinadores y si consigues a alguien, ven y hablamos. Y yo, ok. Y ahora, pues, me carcajeo, ¿me entiendes? Porque Ujú. 6 años y contando. Y lo que sobra son temas. Es Cañón. vastísimo. Y que los animales son mejores que nosotros, definitivamente. Sí. Y que también, porque es parte de lo que hago en el programa, y se me ocurría que era importante el ver cómo los animales han inspirado tantas piezas de arte, tantos libros, tanta música, Películas, sí. películas, etcétera. Entonces, trato, no siempre, es que me cuesta trabajo luego conseguir a los invitados, Ujú. de la parte cultural, pintores, sobre todo Ujú. escritores es más fácil, Ujú. músicos, Ujú. curadores de museos, en Ujú. fin, Ujú. que vienen a hablar desde el punto de vista cultural, divulgadores de cultura, Ujú. que hablan respecto a la influencia de los animales en nuestra vida Ujú. cotidiana. Fíjate que acabo de tener el chance, la oportunidad también de participar en un proyecto de esos que dices, lo haría gratis, Ujú. ¿no? Y tiene que ver justo con los animales. Para todos aquellos que a lo mejor estén como interesados, se pueden checar. Se llama Funeral Pet Mm, la cuenta. ujú, Y justo con las cenizas de los animales, ujú, empezaron a darle vida en cuadros, artistas obviamente, ujú, llevando a pinturas, preparada obviamente las cenizas con pintura en una preparación especial y plasmando arte. Y estos cuadros se pusieron en subasta y todo lo recaudado, digamos, va a un refugio. ujú. Entonces me parecen como cosas verdaderamente que pueden tocar el corazón, ¿no? Y que pueden finalmente también llevarte eh, aportar desde otro plano Claro. a pues no a la sociedad, sino Sí, a al estos seres bienestar que, animal, ¿no? exacto, que no Ujú. tienen voz, ¿no? Finalmente, Exactamente. ¿no? Y sí me parece como bastante interesante que haya estos espacios y qué bueno que los haya, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Qué bueno Es que los haya. importante, sobre todo porque cua- hoy en día se dice que los dueños de los animales son tutores, ¿no? Ujú. Y falta tanta información para poder realmente ser un tutor responsable. Ujú. Hay tantos mitos Ujú. alrededor de la tenencia responsable de un Ujú. animal que a lo largo de estos años ha sido muy interesante ver de entonces a ahora también cómo ha evolucionado la conciencia y cómo la tenencia animal hoy es protagónica. Ujú. Yo cuando empecé leí en el Financiero una columna que decía que el negocio de las mascotas estaba creciendo 10% anual en México, cosa Ujú. que ningún negocio crece eso, Ujú. y que no había más que ir a un supermercado y ver los anaqueles, como los de los bebés habían disminuido a 3 metros Ujú. y los de las mascotas ya eran 9 metros. Órale. Tú y a todos los que están aquí, los invito a que vayan a su súper más cercano Ujú. y vean el tamaño de los anaqueles que ahora ocupan las mascotas. Que bueno, está mal dicho mascotas porque se dice animal de compañía, Ujú. pero hay, ya son dobles, porque hay desde shampoos, productos para limpieza de cuando se orinan o Sí. defecan, correas, juguetes, premios, Tapetes, alimento, tapetes, juguetes, claro. todo lo que es alusivo a las mascotas. No me he dado cuenta, Y ¿eh? bueno, Mira.
checa. Y ve a ver la sección de bebés. Ujú. Te vas a traumar. Bueno, sí, la gente prefiere tener hoy más animales de Animales compañía que... que hijos. No, como que las nuevas generaciones están más Sí. conscientes y no, su proyecto de vida no incluye muchas veces ya tener un hijo. Entonces, estos animales están ocupando esos espacios. No son perrijos, eso también es muy nocivo. Incluso el concepto, porque no puedes tú proyectar en un animal que tiene una naturaleza animal Ujú, tus necesidades emocionales. ujú. Entonces ahí les haces más daño y les faltas al respeto. Pero bueno, de que ocupan un lugar en nuestra vida es indiscutible. Claro, y que son parte de la familia, ¿no? Así No hay es. más. ¿Cómo llegas a la astrología, Dominique? O sea, cómo llega tu interés hacia A la esta parte? astrología porque el esposo de una de mis mejores amigas en la universidad Ujú, es sociólogo y su tesis se la dirige una maestra que consultaba a una astróloga que ya murió, que se llamaba Ingrid Rosenbluth, ujú, y me dijo, tienes que irla a ver, te va a encantar. Llego, estaba en plena efervescencia con Rock 101 en una etapa nefasta, yo de mi vida personal, ujú, y ya saca sus efemérides, que son estas tablas en donde se ven los grados, los movimientos de los planetas, que ujú, es con lo que ujú, se sacan las cartas ujú, astrales y que todo es basado en matemáticas. ujú. Sí, Y sí, sí. entonces empieza a ver sus efemérides y me dice, no, te faltan 2 meses y ya va a pasar la tormenta y no sé qué y no sé qué. Me impresioné, me metí a tomar clases con ella. Luego murió, me traumé, pasaron como 7 años en lo que me volví a animar Ujú, y seguí estudiando ujú, y luego decidí que ya estaba harta de los egos del mundo de la música, de los artistas. ujú, Dejé Warner y según yo me iba a dedicar a la astrología y ujú, todavía me tomó varios años porque ujú, primero me daba terror y luego no tenía la experiencia y ujú, también Warner me siguió contratando 3 años para seguir llevando algunos artistas y ujú, entonces me tomó tiempo y luego me empecé a dedicar a eso, como que sí, como que no, ahora mucho más en serio, ujú, ujú, y así fue como, es un qué hacer muy ujú, interesante, es una gran ujú, herramienta de vida. A veces es difícil llegar a decir, ay, sí, soy astróloga. No me considero que soy astróloga, ujú, sino que hago astrología, porque ujú, pues llevar esa etiqueta, pues también está muy cañón, ¿no? ujú. Pero, pero me encanta y es una herramienta súper valiosa y muy práctica y que hoy ha habido muchísima, desde hace algunos años, mucha apertura para esto. Todavía hay gente muy escéptica, ¿no? En este Sí, sentido, sí, sí, ¿no? sí, O sí. que a lo mejor piensan que es tal cual como el horóscopo de la revista. Exacto. Pero los horóscopos de las revistas sí tienen una base, no te puedo decir que científica, pero la manera en que se hacen esos, yo hago algunos horóscopos, Ujú, eh, según yo semanales, pero luego no logro que sean semanales, ujú, y los haces viendo que los movimientos de los planetas en este momento, el ujú, clima astral ujú, de... ujú, Y entonces, por ejemplo, ahorita Marte se está poniendo retrógrado en el signo de Leo, se va a quedar allí hasta el febrero 23 del ujú, 2025. Entonces tú agarras y ves para los signos, como se van acomodando en la carta, en qué casa, en qué zona de vida le va a caer Marte en Leo. O sea, ¿en qué casa tienes a Leo? En ujú, esa casa te va a caer Marte ujú, y ese va a ser el impacto que va a tener. Y así se hacen los ujú, horóscopos. ujú. O sea, no es de que te pones a inventar. El otro día oí a Rulo de Sí, sí. Radioactivo, que estaba diciendo que él en una época se puso a hacer unos horóscopos, pero que no sabe nada de astrología y que los copiaba del TV de no sé dónde. Es que exactamente ese es Ajá, el punto, que hay porque mucha sí gente, hay, claro, sí, que dicen, ay, pues agárrate los horóscopos. Ah, yo ajá. también lo vi, a mí me tocó, ¿no? Entonces, Bueno, claro que mucha gente pierde esta Sí, porque credibilidad inventa, de, claro, claro, porque creen que todo el mundo se pone a inventar y saca de su ronco pecho lo que se lee. exacto. Y la astrología es tan vasta que muchas veces quieres oír algo y te gusta lo que te dijeron y dices, claro, sí, sí, ese soy, sí soy, ¿no? Sí, Pasa. sí. Entonces es muy simpático. Pero, por ejemplo, yo veía unos de la revista Vanity Fair, Ujú, eran buenísimos. O sea, y ujú. se ve que sí había alguien que Alguien que muy sí sabía. profesional. Y Ujú, hoy en día, hay muchísimos horóscopos y hay unos muy buenos, pero están así y ujú, tines que ver digo, ya sí les picó la curiosidad, tu ascendente, porque ujú, el ascendente
es la casa 1 y de ahí cuentas hasta 12 y es cómo se acomoda tu carta natal. Entonces, básicamente es tu ascendente el que te da la vibra de lo que está pasando en este momento. Claro que si tú eres Leo, tener a Marte en el signo de Leo, pues te está impactando, ¿no? Obviamente. Pero así es como más fácil lo puedes ver. ¿Y algún proyecto que tengas justo como de astrología, radio, algo que pueda... De Por astrología ahí y lo radio, tienes, no, todavía no. no. Quiero a lo mejor el año que entra, porque me lo han estado diciendo mucho, es que por favor haz un podcast, porque me decía, es que hace horóscopos. Y yo, no, porque me cuesta muchísimo trabajo escribir, porque, ¿no? Lo tiene que, como que tener un vocabulario amplio, una buena redacción. No leo como debiera, que así podría adquirir una mejor, el quehacer de escribir se me facilitaría. Y una amiga me dijo, güey, eres locutora, pues grábalos. Entonces Claro. hago audio horóscopos. Entonces ahí puedo hacerlo más fresco, en el sentido de como que me sale mejor, Claro, ¿no? claro. Menos formal y Sí, sí, así. sí, sí. Y sí me gustaría hacer un podcast, pero es que ves la oferta que hay tanto que no sé como qué ángulo darle para hacerlo, pero creo que sí, algo así. Algo No así lo va he por así ahí. planeado Sí, bien. astrología y música podría ser Ajá. algo interesante, Sí, ¿no? sí, estaría súper bien. Estaría súper Exacto, bien, estaría sí. increíble. Dominique, pues ha sido de verdad un placer hablar contigo. Con toda la experiencia que tienes y conociendo la radiografía del formato, ya para ir cerrando esta sesión de terapia de radio, ¿qué crees que debería cambiar la radio para continuar vigente y que sea atractivo para las audiencias? Pues mira, la veo hoy ya muy difícil porque creo que como pasó cuando yo estaba en UEA, cuando sucedió Ujú, lo de el paso a digital del ujú, iPod, ujú, ya se tardaron en ampliarse a las plataformas digitales y lo que hacen es que el contenido del radio lo suben a algo que le llaman podcast, que en realidad no es un podcast. ujú, El formato, según yo, no es tan diferente, pero quien hace podcast, tengo una amiga que me dice, es que no, ustedes que hacen radio creen que es lo mismo. Y no. Luego, a ver, compruébame, a ujú, Giselle, mi amiga. ujú, Entonces, no hemos podido tener esa sesión, pero ujú. creo que no se tomó en serio en su momento, siempre se durmieron en sus laureles, igualito que las disqueras pensaron que no se iba a desplazar jamás al CD ni al vinil, y mira dónde estamos, y mira, claro que el negocio cambió también, como siempre, para beneficio de las disqueras, más que los artistas, Ujú, pero yo siento que a mí me gusta muchísimo el radio, pero ya se alocó al coche. ujú. Porque tú oyes radio en tu casa. No, lo escucho, vamos, porque, vamos, estoy trabajando ahí, ¿no? Ajá, Pero no llego y, ay, voy a aprender el ajá, radio mi como tal, como programa, antes. ajá. Sí. Yo en el coche oigo todas mis estaciones que me encantan, pero me bajo y no vuelvo a aprender el radio. Ujú. Entonces, O en la noche era como típico sí, también escuchar el también radio, ¿no? mucha gente que, por ejemplo, estudiaba arquitectura y que tenía que desvelarse, Era la ponía el radio, compañía, pero claro. ahora pones una lista Ujú, de música. Mis sobrinos, la gente joven, no escucha radio. ujú, Y yo siento que eso te reduce el universo. ujú, Porque además el algoritmo te conoce tan bien que te va sugiriendo según piensa que son tus gustos ujú, y cada vez te encierras más en un estereotipo. ujú, En cambio, en la radio, o sea, el famoso botoneo, pues ibas oyendo de todo. Ay, pues ahora una grupera y ahora algo de música clásica. O a lo mejor solo escuchabas una canción, ujú, pero cuando menos tenías propuestas diferentes de que los locutores y los programas. sí. Y creo que es la pregunta de los millones de dólares, de cómo mantenerla vigente y sobre todo porque en los coches ya te lo están haciendo cada vez más fácil para que sea digital Ujú, y que el radio ya no sea protagónico. Entonces ujú. me pregunto cuántos años más los autos van a incluir Radio. radios Ujú, y no más bien para que pongas el USB o por este otros sistemas de Bluetooth y ujú, demás, te conectes. ujú, Entonces, yo creo que habría que ver cómo trasladarlo a digital, ujú. aunque siento que los que escuchan radio digital somos esa generación del radio, Ujú. ¿no? Sí, definitivamente. O sea, yo me No los subo chavos, o sí, sea, olvídalo. sí, yo me subo al Ujú. auto y voy justo
picando y viendo a ver qué, ¿no? A lo mejor siempre regreso al mismo Sí. lugar, pero siempre voy picándole. Pero tienes toda la razón, es exactamente ahí, en ese lugar. Así Ya no es. llego a mi casa a cambiarle a ver qué estación o a sintonizar mi programa favorito tal, ¿no? No, para Escucho la nada. estación donde trabajo porque trabajas y la trabajo ahí, ¿no? monitoreas de Porque repente, exactamente, ¿no? exactamente. Porque ahí trabajo, vamos. Estaba escuchando el otro día en Radio Ibero que estaban preguntándose, ¿cómo llegaste tú aquí a la estación? No sé qué. Y justo decían, imagínate allí, en una universidad, tienen su propia estación y pues tiene cierta relevancia, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, que llegan a pedir trabajo porque van a hacer su servicio social. Pero, oye, ¿y escuchas la estación? No, apenas me acabo de enterar que existía y por eso me dijeron que pues chance y podía venir aquí a trabajar para cumplir con mis Con mis horas. horas. O sea, ni siquiera porque tienen la estación, porque creo que suena en la cafetería. En fin, hay muchos que no saben, no tienen idea de que hay esa posibilidad y no les llama, porque nos hemos encapsulado en nuestros mundos que curamos con nuestras listas y nos encasillamos, Mónica. O sea, yo no. Yo, o sea, hago listas, pero solo cuando agarro carretera y ya no puedo ir al radio es cuando y no hago tantas listas, pero no ¿Nos me dejarías una gusta. para terapia de radio? Ay, claro, sí, ¿Sí? te la hago. Órale, Sí, va, sí. buenísimo. Claro. Sale. Pero De no. tus favoritas, así de que Ajá. dices, estas 10 no pueden faltar nunca en mi playlist. Ok, Órale, sí, va. Entonces, pues yo creo que es una pena que se pierda, porque si es encasillar. El algoritmo creo que es nuestro peor enemigo. A mí no me gusta que me esté diciendo qué es lo ¿Qué? que él cree que... Y sí me le gusta. atina. Pero luego digo, o sea, ¿ves ahorita que es la época en la que Spotify te saca Sí, lo que escuchaste? lo que escuchaste. Ah, ya, yo ya ni lo veo, porque sí, nada más porque por algo tuve que escuchar una canción. 5 veces Exacto. dice, la tuviste en repetición constante y es la que más escuchaste. Sí, pero no es porque me gustara, es Claro. porque estaba No sabes buscando por qué. algo. Tú no Exacto, conoces la cálmate. razón. Exacto. Entonces, no Sí. sé, ¿tú qué crees que tendría que hacerse? Híjole, no sé, en eso estamos trabajando. Sé que hemos librado varias batallas, sé que la hemos librado de varias. Yo la verdad es que pensé que cuando justo apareció el iPod dije, nadie Ya, nos se va a acabó. escuchar. Gracias, ¿no? Hasta aquí llegamos, gracias. Y no, porque siempre siento y creo, no sé si tú vayas a coincidir conmigo, que a pesar, o eso es lo que intentamos hacer, al menos los que estamos al aire, hoy todavía tenemos la fortuna de vivir, ¿no? De eso, de lo que nos gusta. Tratas de conectar con la gente de alguna forma, algo que no te va a dar un dispositivo de ninguna forma. Tratas de enganchar con alguna emoción, con algún momento del día, con algún recuerdo, con aportar algo para la vida, ¿no? Como bienestar o de lo que sea, o un chiste, lo que sea, pues, pero hacer esa conexión emocional que no te va a dar Sí, un ningún dispositivo. dispositivo. Pero de alguna No manera sé los si- podcasts cumplen un poco esa función, ¿no? Y si hay gente que conecta y se identifica. Sí, sí. Y aunque no hay el contacto Sí. en vivo en Sí, y ese a lo momento. mejor es más directo y Es de segmentado nicho. porque buscas exactamente qué es el tema. contenido que quiero, ¿no? Pero siento y espero, y ojalá que sea el compromiso de la mayor parte de la gente que estamos al aire, que sí sea como esta parte de aportar algo, Sí, algo de más. conexión, de pertenecer. ¿no? Exacto, sí, de conectar con la gente, ¿no? Verdaderamente. Porque al final también cuando estás haciendo radio en vivo y tú sabes, es como esta adrenalina y es una emoción y es una adicción a lo mejor también, ¿no? Como indescriptible. Solamente quienes a lo mejor lo hemos vivido sabes de qué estás hablando. Y no es lo mismo hacerlo grabado. Y no es lo mismo hacer, por ejemplo, este podcast, ¿no? Que Exacto. estamos con la fortuna de platicar aquí, pero no estamos en vivo, Así es. ¿no? Y así creo es. que también esa sigue siendo la magia de la radio. De la radio. La compañía que brinda Ujú. y que es muy igualador porque no necesitas suscribirte, no necesitas tener un dispositivo, simplemente un radio y tú puedes, no hay ningún algoritmo que te está persiguiendo para decir, ay, te va a gustar esta estación y ahora este programa. Eres libre albedrío y que es disponible para
todo el mundo. Para todo No mundo. necesitas estar en internet, la señal le llega a todos y es algo que Inclusivo, permanece claro. incluyente, sí, Ujú. y muy, sí, equitativo, porque no importa tu posición social, tu No. capacidad económica, no tienes que comprar nada ni nada, puedes tener tu radio. Ujú. Ni dónde estés, ni lo que estés haciendo, Exacto, ¿no? exacto, te acompaña a todas partes. Ujú. Ya dirán que el podcast pues está sobre demanda y yo lo pongo cuando yo quiera, pero pues necesito una conexión de internet o haberlo bajado al teléfono y necesito ese dispositivo. Son distintas maneras de interactuar y ambas muy vigentes y valiosas, Sí. pero pues sí está cambiando. La única constante es el cambio. Totalmente. Finalmente, pues me parece que personas importantes como tú, con tu trayectoria, con todo lo vivido, puedan expresar, pues realmente qué es lo que creen, ¿no? Que le falta a la radio hoy día. Porque seguimos teniendo, o sea, estamos vivos todavía, ¿no? Pero, ¿de qué crees que está compuesta el alma de la radio? De eso que decías, ¿no? De conectar, de las emociones y de no casarte con formatos, de no diseñar, de necesitamos suplir estas emociones y este tipo de necesidades de la audiencia y en este horario tiene que haber alguien que sea muy vivaz y tal, lo que te decía hace rato. Yo creo que entre más genuino, más leve sea el locutor, aunque sea muy energético, no importa, pero que venga del corazón lo que está proyectando, lo que está comunicando y que quiera compartir, ¿no? Lo que es, lo que trae, su música, la información, no importa lo que sea, ya sea un programa deportivo o un programa de ópera o un programa de ballet, ¿no? De repente escucho Radio Educación y tienen unos programas que dices, ay, wow, y te quedas, ¿no? Es un programa de ballet y está tan bien narrado, ¿no? Ahí ves la pasión. Yo creo que hay una gran parte que es lo que tú bien señalaste. Pasión, compromiso y pues ganas de compartir, genuinas, no de cumplir el turno o la hora o lo que sea, sino de realmente compartir. Y a ver, miren, yo sé esto y aquí lo traigo de esta manera y quiero compartirlo con ustedes. Siento que es esa parte. Y pues que haya en las estaciones una cierta coherencia, ¿no? De formato y que te llame, que te atrape. Algo así. Ok. Pues, Dominica, ha sido un placer de verdad tenerte Igual, aquí. Mónica. ¿Cómo te pueden escuchar los sábados? ¿A qué hora? ¿En qué estación? En el 102.5 FM en MBS Radio de 2 a 3 de la tarde, los sábados. Ok. ¿Y en tus redes sociales cómo te encuentras? Estoy en X como Dominique Peralt, sin la A porque ya no cabía. Dominique Peralta en Instagram. Ok, perfecto. Pues amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes este episodio 2 de Terapia de Radio. Me encantó esta sesión, Dominique, de verdad. Igual, Mónica, gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Y te tengo que agradecer por haber sido también una inspiración para mí, No, hombre. para dedicarme hoy a lo que hago. Y de verdad que mujeres como tú y gente como tú fueron los que impulsaron a hacer la radio de una forma diferente. Y muchas, muchas gracias. Gracias a ti por continuar haciéndola distinta. Muchas gracias. Amigos, pues suscríbanse, conéctense. Ya saben, síganos a través de nuestras plataformas distintas, Instagram, Twitter. Estamos a través de YouTube. Suscríbanse igualmente a Spotify, Apple Podcast y nos vemos en la siguiente. Esta fue una producción de Resonance, Terapia de Radio. Yo soy Mónica López. Hasta la próxima.